Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar junto a ustedes en este viernes 20 de noviembre, que gracias a Dios y la Virgen, el huracán Iota se ha disuelto en El Salvador. Aunque tanto en Guatemala como en Honduras ha quedado el desastre, los puentes destruidos, pero ahora vendrá la solidaridad del pueblo por todos los damnificados y todo el proceso de reconstrucción de las viviendas de quienes quedaron sin nada. Pero bueno, por ellos vamos a rezar y vamos a meditar esta palabra de Dios que nos dice así en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús ya había entrado a Jerusalén. Después Jesús entró en el templo y se puso a echar a los mercaderes diciéndoles: está escrito que mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de asaltantes. A diario enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los letrados y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje y este acontecimiento tan famoso de Jesús, que son la expulsión de los mercaderes del templo? Como alguna vez comenté que el Evangelio de Juan lo pone al comienzo, cuando comienza su predicación y pone detalles, hace un lazo con la soga y saca los latigazos. Esto no relatan, pero en realidad los tres evangelios sinópticos relatan este acontecimiento ahora, antes de justamente su crucifixión. ¿Por qué? Porque lo proponen, y puede ser cierto, como el detonante final para armar la muerte de Jesús. ¿Y por qué? Porque tenemos que pensar que en Jerusalén era un centro, un santuario, el templo de Jerusalén. ¿Qué quería decir eso? Que todo el comercio de Jerusalén estaba basado en el templo. Toda la comercialización de la venta para los sacrificios, del cambio de moneda y inclusive político, de los impuestos que hacía el Imperio Romano, que por supuesto también rondaba justamente a los alrededores del templo. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús rompe con esta unidad, digamos, tan fuerte de la religiosidad y el dinero. Mi casa es casa de oración, no de comercio. Y por eso expulsa a los mercaderes del templo. Para el pueblo es una purificación. Al fin, el templo no es un comercio, sino es la casa de Dios. Aunque tenemos que ver que también en los diálogos de Jesús, después dice: destruyan este templo, en 3 días lo voy a construir, porque se está hablando de él, se está hablando de que ahora, como dice San Pablo, no son los templos el lugar de Dios. La iglesia es la comunidad de hijos de Dios, no las paredes de un templo. Sin embargo, Jesús hace este gesto para purificar el templo y que se separe lo económico, y que lo dice muchas veces en su mística y en su espiritualidad. No se puede servir a Dios y al dinero, porque vas a amar a uno y vas a odiar al otro. ¿Ve? O sea, una y otra vez separa lo económico, purificando lo sagrado. El cuestionamiento es: ¿será que nosotros también tenemos que purificar lo económico de lo sagrado, separarlo? Ciertamente que según los lugares de iglesia son las realidades. ¿Qué quiero decir? Yo nunca viajé a Europa, pero me han dicho que en Europa todos los templos son museos, que en realidad económicamente se sostienen con las entradas de los turistas a los museos. ¿Por qué? Porque después, cuando van a celebrar misa, no va nadie, apenas puñadito de gente. O sea,
los templos son solo memoria de otra religiosidad de otras épocas. Recuerdo que un sacerdote decía muy claramente, las épocas de las culturas se destacan por las grandes construcciones que dejan. Entonces podemos decir en Europa y en muchos lados cuáles son las grandes construcciones. Por ejemplo, en Europa las iglesias, pero que ya son solo museos, que no expresan una religiosidad, expresan de una cultura muy anterior. Y por ejemplo decimos acá en Latinoamérica, vamos a ver las culturas. ¿Qué cultura? La indígena. ¿Qué dejaron construido tan grande? A ver, ¿cuáles fueron sus mayores construcciones? También lo religioso. Teotihuacán es un ejemplo, las pirámides de Teotihuacán o las pirámides de Tikal, aquí en Guatemala. Pero tanto Teotihuacán como Guatemala, acuérdense que son los mayas, que hicieron, uno dice las pirámides no eran templos, eran altares. Quiero hacer esta distinción. ¿Por qué? ¿Por qué eran tan elevados? Porque se sobresalen de la selva, en donde estaban puestos, pasaban por encima de los árboles. Entonces el altar que hacían los mayas, tanto Teotihuacán como Tikal, era el lugar de sacrificios, de esto, del otro, pero el templo para los indígenas, por lo menos en toda América Latina, son el mundo, la creación, la casa común, la madre tierra. Hacían pirámides para hacer altares, porque los templos los daba Dios. Porque hasta hoy los lugares sagrados mayas son siempre cuevas o lugares bellísimos, pero que son hechos por la naturaleza, o sea, por Dios. Esos son los lugares sagrados indígenas mayas, y que se destacan por su inmensidad en las ruinas que quedaron, ¿no? También de los quiché y demás. Lo que pasa es que la pregunta ahora es, después de 2000 años, o de unos cuantos en nuestro pueblo latinoamericano, nuestra cultura, ¿cuáles son los edificios más grandes que estamos dejando para otras generaciones? Tenemos que decir, los bancos y las oficinas son los edificios más grandes de nuestra forma cultural. ¿Por qué será? ¿Será que nuestra ubicación epocal está basada en el dinero y no en lo sagrado? ¿Tendremos que purificar eso? ¿Cómo purificó Jesús el templo? Y tal vez. Sin embargo, también tengo que decir, en las catástrofes que hemos tenido acá en Guatemala, que yo ya he vivido varias, erupciones de volcán, huracanes y demás, es una realidad. La institución que más ha ayudado a los damnificados es la Iglesia Católica. Eso acá en Guatemala es innegable, porque ni siquiera las iglesias evangélicas y el Estado hace el apoyo que justamente la Iglesia Católica está haciendo en esta catástrofe, por supuesto. Por ejemplo, lo ha hecho el gobierno, algunos centros de damnificados, pero todas las parroquias y todas las iglesias se han vuelto lugares de alojamiento para aquellos damnificados, que por supuesto seguirán el proceso para la solidaridad popular, para la reinserción, nuevamente en sus casas que han sido totalmente destruidas en varias zonas de Guatemala y de Honduras. Bueno, como que una de cal y una de arena, ¿no? Preguntarnos a ver si purificamos y separamos lo sagrado del dinero, y a ver si justamente esa solidaridad se marca. Recuerde,
porque tuve hambre y me diste de comer, porque estaba en una catástrofe y me ayudaron. Yo creo que así se construye el reino y esperemos perseverar en eso, en esa solidaridad hacia el pueblo, hacia los que sufren, hacia los demás. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.